bueno, es radio, esto es radio, chicos. Claro. Esto es radio, manejar todo, no se puede. Como compatriota argentino, claro. Atentamente, Miti. Como completor en Argentina. Compatriota argentino. Ah, compatriota. Atentamente, Miti. Ah. Yo qué sé, Miti sabrá. Bueno, o estarán hablando entre ellos, qué sé. Por el italiano pienso que será. Ah, quizás. Eso de generalizar de que todos los argentinos tenemos qué? algo de italiano. Cosa que yo no tengo en Pero porque absoluto. tú eres checo, El bigote tengo. no sé qué eres. Sangre montenegrina. Montenegrina. Ah, por eso es. Entre otras. Bueno, esta es la columna de Leira. Como dice muy bien el tema musical. ¿Qué nos trajiste para hoy? Ay, hoy les traje cositas. Bueno, este es un tema que particularmente me gusta porque aunque se podría englobar como la Tierra, a mí me gusta siempre hacer como una especie de viaje, ¿no? Entonces, Sí. Pensaba en la primavera y pienso en la Tierra y pienso en las formas de abordar o de ver la Tierra. Es algo que nos toca a todos, pero a su vez puede ser muy distante para algunos, sobre todo los que vivimos en ciudades. Pues a veces nos olvidamos que literal solamente somos entes que respiran oxígeno y botan dióxido de carbono. Entonces, Entre otras cosas. Entre otras cosas. Como esta es una columna de literatura, creo que el referente principal para cualquier bibliófilo o persona cercana a la poesía es Abril, igual, el más cruel de los meses. El que más es lindo como, de todos. Es el más lindo. Pero hubo un poeta que era T.S. Eliot, que escribió The Wasteland o La Tierra Baldía, y este poema, que se convirtió como en un poema mítico representante de su siglo, empieza con esta línea, con Abril es el más cruel de los meses, y justamente como para darle un giro a esta idea de que la primavera es renovación, la primavera es salir de este estado un poco de letargo, ¿no? En el que están las plantas, Claro. y todos nosotros salimos del frío al calor. Y a partir de allí empecé a pensar en la Tierra. O sea, cómo nosotros abordamos la Tierra y nuestra relación con ella. Y llegué a la geopoética. ¿Y qué es esto y cómo se come? La geopoética, que en principio podría parecer una postura literaria de geo, tierra, poética, poesía, realmente es una integración de distintos saberes. Es decir, filosofía, literatura, geología, en mirar el mundo de la misma manera. Kenneth White... Pero ahí sería tipo poesía como... ¿eres tan suave como la mesósfera? Y cosas así, ¿o...? No tanto sí, pero está relacionado. Ajá. Es decir, cómo nosotros abordamos la Tierra desde distintas plataformas. Y la poesía puede ser una No de estamos ellas. hablando de Netflix, ¿sí? Para los No chicos jóvenes, no ¿viste? Piensan que estamos hablando de plataformas son Netflix, HBO No. y... No, es que además aquí viene la rayada de que existe un instituto de geopoética que está alrededor del mundo y que lo fundó Kenneth White. ¿Quién era este hombre? Un hombre escocés que ya murió, pero que en los años 60 desarrolló como toda esa teoría. Bueno, él fue una persona muy interesante porque él viajó por el mundo y empezó a darse cuenta y pensar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los paradigmas de la historia, ¿no? Antes, en la antigüedad, pues era el ágora del pensamiento filosófico. Durante el cristianismo era esta idea de la Virgen, Dios, del cristianismo. Antes, en el Paleolítico, pues era la idea de la relación de los seres, ¿no? Y la supervivencia. ¿Cuál sería el paradigma actual? Y dijo, ¿qué puede conectarnos a pesar de religiones, filosofías, posturas, movimientos? Pues es la Tierra. Todos estamos indirectamente afectados y afectando a la Tierra. Claro. Y de allí viene como todo este pensamiento sobre cómo vamos a acabar nosotros como entes que habitamos la Tierra en nuestro propio medio. Ajá. Y cómo podemos vincularnos de una manera como mucho más agradable y reflexionar sobre ella. Es un pensar la Tierra. La geopoética es pensar la Tierra. Qué bonito. A mí me parece súper interesante. Sí. Y eso, empecé a conectarlo con dos libros que son los que he traído hoy. En físico, para las personas que vean en YouTube, pues tengo aquí uno y no he podido traer el otro, pero bueno, lo voy a mencionar. Y las personas que no estén viendo YouTube, pónganse YouTube. Pónganse en YouTube. Exacto. Y quería traer a colación un libro que me parece muy importante porque es como, voy a traer como la parte oscura y la parte luminosa. La parte oscura viene aquí, que es La Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa es un libro, para no equivocarme del año, que lo produjo, y lo escribió Rachel Carson, que era una bióloga
que ya murió en el año 64, pero este libro vio la luz en 1962. O sea, estamos hablando de que lleva décadas rulando, por así decirlo, dentro del mundo editorial, pero ha tenido muchas desventajas en cuanto a la circulación. En su momento fue uno de los libros más vendidos dentro de la lista. Sí, dentro de la lista del New York Times. Mira. Pero a la industria de los fertilizantes pues, y la industria alimentaria, pues no les convenía que tuviese tanta... Se lo bajaron. No, porque ¿de qué va Primavera Silenciosa? La primavera, ¿con qué la identificamos? Con el roneo. Con el roneo, pero ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en la primavera? Pues porque florecen las cosas. Florece, hace más calorcito. Hace calorcito y el sonido. Exactamente, cambia. Sí. Es como, ¿cómo te das cuenta de empezamos a escuchar pajaritos. Exacto, el trino. Insectos, cri, cri, cri. Empiezan los mosquitos. Las aves, bueno, se empiezan a reproducir, a hacer sus niditos, ¿no? Sí. Pues ella hablaba justamente de eso. ¿Qué pasa? Es que Hola, Javier García Serrano. Hola, Javier. Pues desde la Segunda Guerra Mundial se dio como carta abierta para que hubiesen como estas fumigaciones masivas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Del famoso DDT, que era uno de los mayores pesticidas. No estamos hablando de fertilizantes, sino de pesticidas. Sí. ¿Qué pasa con ello? Pues que esto funciona sin distinción. Es decir, se mataba tanto a las plagas como a los distintos insectos que estaban por allí. Lo bueno y lo malo. Exacto. Claro. Se extendió porque, claro, también luego se utilizaron ese tipo de técnicas que eran como bastante invasivas para matar los mosquitos, ¿no? El mosquito que causaba la malaria y distintas como plagas. ¿Cómo les afecta esto a los polinizadores que conocemos? Ya sabemos que, por ejemplo, las abejas son indispensables porque sin ellas la polinización solamente se daría a través del viento y otros Lobby insectos. Abeja, sí. Exacto. Team abeja. Y Rachel Carson, que esto es súper interesante porque lo menciona Paula Mateu, que es una periodista que escribió sobre ello en la National Geographic, habla de dos términos que acuña Rachel Carson para hablar de este tipo de pesticidas y es biocidas, porque son destructores o aniquiladores de la vida. Total. O sea, y que en algún momento nosotros tendremos, lastimosamente, el silencio en la primavera, porque ya no podremos escuchar ni a los peces, que a los peces nunca los vamos a escuchar, exacto, ni a las aves en el cielo, ni a los insectos en la primavera, mucho menos a los grillos. O sea, que no llegará un momento en el cual si seguimos matando a diestra y siniestra a todos los insectos, se acaba la vida. Dicen que las luciérnagas o bichitos de luz están en extinción. También las luciérnagas. Nos hemos cargado hasta las luciérnagas. Las luciérnagas llevan ya un tiempo. Como antes, sí. Sí. De pues hecho, mira, eso lo hay chicos que seguramente no conocen lo que es una luciérnaga. Pues, y las abejas vamos por el aparte camino. porque no salen de sus habitaciones. Vamos casi por el mismo camino, aparte porque no salen de sus habitaciones los niños de ahora, porque claro, al campo ya casi hay cada vez menos, por así decirlo, o estás más alejado. Sí. Y no, pero es ya verdad, lo de las luciérnagas, la contaminación lumínica y todo ese tipo de cosas. Acá le están dando a los pájaros en el chat. ¿Cómo? Le están dando pájaros coquetos, pajarillos sinvergüenzas, malcriados. Los pajaritos sinvergüenzas, claro. Es que yo tengo un término que es los pajaritos sinvergüenzas, porque has visto que cuando los pájaros empiezan a hacer sonidos, hay unos que hacen como fiu, fiu. Sí, es verdad. Y como que coquetean. Y digo, claro, a eso les llaman sinvergüenzas. Son unos pájaros sinvergüenzas que están allí ligando a diestra y siniestra sin que bueno, uno se dé ¿no será cuenta? que al revés, que nosotros adoptamos el sonido ese para el ligoteo? Puede ser también que nosotros usemos ese sonido para el ligoteo y que nos veamos un poco proyectados en los pajaritos. Ahí estamos. Eso sí. Y el otro término que antes de seguir como la parte ya luminosa, que yo con esa palabra también tengo mi conflicto, es la bioacumulación. Que esto es muy importante porque luego se ha utilizado también en la industria alimentaria y ahora está tan en boga hablar de cómo acumulamos tóxicos en el cuerpo. Pues la bioacumulación ya existía, o sea, estamos viendo lo que ella lo acuñó en el año 62 y hablaba de que nosotros vamos acumulando estos productos sin seleccionar que, como son biocidas, matan indistintamente tanto lo bueno como lo malo. Y ella se pone muy poética porque dice, para callar el canto de los pájaros y para inmovilizar a los peces en las aguas. No estábamos tan distantes hablando de los peces. Pues no. Y con respecto a la bioacumulación, ella menciona que estos químicos están ahora almacenados en los cuerpos de la vasta mayoría de los seres humanos. Cito, aparecen en la leche materna y probablemente en los tejidos del niño que todavía no ha nacido. Ya forma parte ya de nosotros. Claro, porque si cae dentro de la tierra, nosotros comemos, aunque pensemos que las cosas salen del supermercado y van a la casa, realmente salen de la tierra. Claro. Entonces, bueno,
interesante pensar o repensar la primavera con esa primavera silenciosa, pero también ver el otro lado. Ay, menos mal, porque aunque Sí. es verdad, todo esto es cierto, evidentemente, pero, joder. Sí, es feo pensar no es feo. distópicamente. Hay que pensar, porque hay que pensar para que no se ponga algún medio y no lleguemos al fin. Exacto. Pero que... ¿Qué opciones hay? Entonces aquí yo siempre traigo opciones, porque ante todo problema una solución. Menos ¿no? mal. Primero ser más conscientes Muy con lo que bien. consumimos, con lo que somos Exacto. y siquiera plantearnos cómo estar en contacto con la tierra, ir a un campito y agarrar tierra, ¿no? Y saber cómo funciona. Tocar tierra, ¿verdad? Tocar tierra. Abrazar un árbol también. Abrazar un árbol Hay gente también. que- Oye, pues tengo amigos que pero lo hacen, en el sí. Feng Shui no se abrazan árboles. ¿No? No, porque hay árboles buenos, yin, o sea, y hay árboles yang. Que me ¿Cómo estás sabes diciendo cuál? que hay árboles chungos. Sí, y es verdad. Y ¿Cómo sabes tiene- cuál es cuál? Y tiene sentido porque hay algunos árboles que se alimentan basándose en la destrucción de lo que tienen alrededor. Sí, es muy fuerte, pero es verdad. Yo cuando lo estudié por primera vez quedé como loca, digo, pero si yo era de abrazar árboles. Yo también. Pues Pero resulta- aparte es el pues resulta- ecosistema, es raro eso, porque si no, No. hay animales que serían malos. Bueno, hay gente buena y gente mala. No, Pero animales, Hace poco vi un Están documental. dentro de un ecosistema. Hace poco vi un documental que precisamente hablaba de lo mismo que dice el Feng Shui Sí. con las teorías chinas, pero el documental te lo decía a nivel científico. Y me quedé súper tranquila Qué porque dije yo, fuerte. menos mal porque claro. me gusta. Sí. Los pinos Sí. son los que se pueden abrazar sin problema alguno. ¿Viste? Por eso me gustan los pinos a mí. Que tengo No, una era por niña eso. lista. Yo Era tengo por una eso. cosa con Tú los eres pinos lista. y los chopos. Yo con los Mm, álamos también tengo una relación ahí medio de amor total. El pino, bien. Pino bien, vale. Sí. Entonces, los pinos son los buenos de la historia. Eso Sí. para grabármelo. El Estaba chopo- abrazando el- pinos ahora. Me la ven a la ira en las calles de Granada abrazando pinos, ya saben por qué Claro, es. los otros no sé, los otros son un poco ruleta. Bueno, entonces para ir cerrando, les traigo este libro, para los que están en YouTube pues lo ven, que es Plantas de la Alhambra. Este libro es muy interesante porque estamos jugando en local. Qué Este bien. libro se llama Plantas de la Alhambra, 80 especies imprescindibles. Lo escribieron Rafael de la Cruz Márquez, José Manuel García Montes y tiene ilustraciones de Pilar Campos Fernández Figares. Es precioso. Se publicó aquí en Granada en el año 2017, lo editó la Junta de Andalucía, Ujú. el Patronato de Alhambra y Generalife, y habla justamente de este conjunto monumental de la Alhambra y Generalife, porque son 65 hectáreas de terreno Sí. en los cuales vemos Sí. como el ejemplo del jardín huerto. Y me parece como muy interesante conocer, porque lo que no se conoce no se ama. Eso es una frase súper ya dicha y que la hemos escuchado miles de veces, pero es real. Ujú. Y es muy interesante porque te especifica los tipos de plantas que existen tanto en Alhambra como en Generalife, pero que se han replicado por toda la ciudad de Granada y que también es interesante conocerlas porque las vamos a ver en otras ciudades. Entonces, nos hablan, por ejemplo, de por qué son tan particulares. Primero porque en época nazarí se tomaba muy en cuenta no solamente la tipología, ¿no?, de lo que crecía en la zona, Sí. sino también las colinas sobre las que estaban ubicadas. En este caso, pues tenemos La Sabica, Mauror y Cerro del Sol. Pero además, el escaso riego que llegaba por allí. Entonces, se intentaba aprovechar el terreno al máximo. Estamos hablando de una eficiencia a Sí, tope, ¿no? Sí, sí. Vale. Aquí podemos encontrar en este libro más de 40 jardines distintos repartidos entre la ciudad palaciega y la Almunia y el Generalife, o sea, todas las especies que se encuentran allí. Sí. Describen esto como un estilo de jardín hispánico-islámico y un jardín huerto, porque esa idea está como muy permanente en Granada, ya que, cito, mantiene una ordenación, una estructura y una paleta vegetal dirigido a compatibilizar las funciones estética, sensitiva y productiva. Y es lo que hablamos de que Granada no solamente es una ciudad bonita, ¿no?, al ojo, que sería una ciudad estética, Sí. pero Aesthetic. además sensitiva, o sea, en la que siempre están presentes los olores, los colores, pero sobre todo, algo que nunca habíamos pensado es la productividad, o sea, que se intentaba también, por ejemplo, colocar dentro de estos jardines huertos algunas especies que se pudiesen consumir, o sea, Claro. que no Claro. todo era belleza por la belleza, Sí, que ¿no? se ve Pues, mucho en los pues, cármenes de la vecina. sí. Claro. Exactamente. Entonces hablan, por ejemplo, de que las principales protagonistas de un jardín siempre van a ser las plantas y que en los jardines del sur de España y sobre todo en la región mediterránea se tenía que tener en cuenta el valor estético, aromático y medicinal. Por eso vamos a encontrar Todo. sobre todo en Andalucía, pero específicamente en el conjunto monumental de la Alhambra,
el mirto, la delfa, la hiedra, el durillo, el laurel, que, ojo, hay mucha gente que cocina con laurel. Sí, Sí. aquí en España se cocina mucho con laurel. Exacto, el romero, la lavanda, que nos ayuda sobre todo a calmarnos, a estar relajados, el tomillo, la salvia y el madroño. Y aquí ellos hacen una recopilación histórica y comentan que en la antigüedad clásica se expandieron los lirios, el ciprés, el granado y la higuera, o sea, no siempre estuvieron aquí, Ujú. pero también árboles que eran muy útiles, como la rosa de Damasco, el algodón, el arroz. Entonces, bueno, hablan mucho sobre las funciones que se usaban por colores, por olores, por ejemplo, el jazmín real, el macassar, pero también que esta es una tradición que nos invita a pensar que se puede crear espacios lúdicos que pueden servir, por ejemplo, de pantalla visual, por eso pueden cubrir muros, Sí. pero también no olvidarnos que sirven para enriquecer el aire con oxígeno y dar humedad al ambiente. Claro. Buenísimo. Y termino esta sección con un poema que me parece precioso de María Negroni y que creo que rescata un poco esto de ver el jardín como algo estético que nos puede llevar también a lo lúdico. Y dice así: el otoño hace cantar al amarillo. Hoy es domingo, llueve. Está abierto, el jardín está cerrado. De la palabra, nunca. Qué bonito. Buenísimo. Muchas gracias, Leira, por tu columna. Sí. A ustedes. Uno- Ahora vamos por un temita, así viene Neserso, que ya se va a quedar, va a tener que hablarnos muy rápido, si no. Así que vamos a un temita de medio tiempo y volvemos enseguida con Parlantes Chinos.